Hay una frase que se repite en cada foro de híbridos, en cada comentario de cada vídeo, y que casi todo el mundo da por cierta sin pararse a comprobarla. Y es esta, que en un híbrido las pastillas de freno duran hasta 3 veces más que en un coche de gasolina. Hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace, que es coger ese número, ponerlo encima de la mesa y comprobar si aguanta, porque la respuesta es más interesante de lo que parece, ya que ese número es real, es cierto, pero esconde una trampa que en muchos casos te puede costar más dinero que las mismas pastillas que creías estar ahorrando. Así que en los próximos minutos vas a salir de aquí sabiendo 3 cosas concretas. Primero, si ese 3 veces más es un dato de verdad o es humo que se repite en Internet. Segundo, cuál es el número real y de qué depende, porque no es el mismo para todos. Y tercero, y esto es lo que casi nadie te cuenta, ¿cuál es el fallo escondido que hace que un freno que apenas se usa termine dando problemas? ¿Y por qué ese fallo, precisamente en Latinoamérica y en las zonas de costa, golpea más fuerte que en Europa o en Estados Unidos? Vamos primero con lo básico, muy rápido, para que todos estemos en la misma página. En un coche de gasolina, cuando pisas el freno, unas pastillas aprietan contra el disco, y toda la energía del coche en movimiento se convierte en calor y se pierde. Y en ese proceso, el material de la pastilla se va gastando poco a poco hasta que hay que cambiarla. En un híbrido pasa algo distinto, porque cuando levantas el pie del acelerador o frenas suave, el motor eléctrico se da la vuelta y trabaja como generador, frena el coche y de paso recupera esa energía para la batería. Y eso quiere decir que las pastillas de verdad, las mecánicas, apenas entran en juego salvo en frenadas fuertes o de emergencia. Y esto, que suena a detalle técnico, importa muchísimo en nuestro contexto, porque el frenado regenerativo trabaja más y mejor precisamente en el tráfico de ciudad, en ese arranca y para constante, que es exactamente lo que vive cualquiera que conduzca a diario por Ciudad de México, por Bogotá, por Lima o por Buenos Aires. Y aquí es donde el número empieza a tener sentido. Entonces, primera pregunta, ¿es verdad que duran 3 veces más? Y la respuesta corta es que sí, y no es una exageración de marketing, es algo en lo que coinciden talleres, medios especializados en coches eléctricos e híbridos y los propios propietarios cuando cuentan sus kilómetros reales. Para que te hagas una idea con números, en un coche de gasolina normal las pastillas se suelen cambiar más o menos entre los 50.000 y los 90.000 kilómetros, según cómo conduzcas, y ese es el rango habitual. En cambio, en muchos híbridos y eléctricos, los propietarios llegan tranquilamente a los 130.000, 150.000 kilómetros con las pastillas de fábrica. Y hay casos, ojo, casos concretos reportados por propietarios, no la media, en los que las cifras se van muchísimo más arriba. Y aquí van 2 ejemplos que se han hecho famosos, aunque hay que decir de dónde salen, que son de propietarios en Australia, recogidos por un medio del motor. Así que tómalos como anécdota y no como promesa. Se ha documentado el caso de un conductor de un Camry híbrido que hizo 400.000 kilómetros con un solo juego de pastillas delanteras y taxistas de Prius que superan los 200.000 kilómetros de forma habitual con las mismas. Y aunque no todos vamos a llegar a esos números, la dirección es clara, un freno que apenas se usa se gasta mucho más despacio y en eso la física no engaña. Pero antes de que salgas corriendo a decir que el híbrido no gasta frenos nunca, tenemos que hablar de la letra pequeña. Porque ese 3 veces más no es un número fijo. ¿Y de qué depende? Es justo lo siguiente. Lo interesante es que ese multiplicador, el 2, el 3 veces más, no es una cifra de laboratorio idéntica para todos, es un rango, y lo mueve sobre todo tu forma de conducir y tu entorno. Si eres de los que frena tarde y fuerte, si cargas mucho peso, si vives en zona de montaña con bajadas largas donde el freno de verdad tiene que entrar sí o sí, entonces gastarás más y ese multiplicador baja, y eso es normal y es honesto decirlo. Y al revés, si conduces suave, si aprendes a levantar el pie con antelación y dejas que el motor eléctrico haga el trabajo, si te mueves mucho por ciudad, entonces las pastillas te van a durar una barbaridad, porque en el arranca y para el regenerativo se lleva casi toda la frenada. Y fíjate en la paradoja que sale de aquí, porque en Europa o en Estados Unidos mucha gente conduce en autopista a velocidad constante, donde el freno se usa poco de otra manera,
mientras que en gran parte de Latinoamérica se vive en la ciudad, en el tráfico denso. Y eso significa que aquí, en nuestro contexto, el frenado regenerativo trabaja incluso más y las pastillas duran todavía más tiempo. Y suena a buena noticia, suena a que ganamos por todos lados y sin embargo, es precisamente aquí donde aparece el problema del que nadie habla. Porque piensa un momento en lo que acabamos de decir, un freno que casi nunca se usa. En un coche de gasolina, cada vez que frenas, las pastillas raspan el disco, y ese roce, aunque no te des cuenta, limpia la superficie del disco, se lleva la humedad, quita el óxido antes de que se forme y mantiene todas las piezas moviéndose. Es un mantenimiento automático que ocurre solo, sin que tú hagas nada, simplemente por usarlo. Ahora quita ese roce, quita ese calor. Deja que el freno de verdad pase semanas, a veces meses, sin apenas entrar en acción porque el motor eléctrico se encarga de casi todo. ¿Qué crees que le pasa a un disco de metal y a unas piezas metálicas que se quedan quietas, expuestas al aire, a la humedad y a la lluvia, sin que nada las limpie? Y aquí es donde la historia da la vuelta por completo, porque resulta que el enemigo número uno de los frenos de un híbrido no es el desgaste, es justo lo contrario. El giro es este, y lo confirman tanto talleres especializados como análisis del sector durante 2025 y 2026. En muchos híbridos y eléctricos, lo que termina matando el sistema de frenos no es que las pastillas se gasten, es que las piezas se oxidan y se agarrotan por falta de uso, y esto pasa incluso con muy pocos kilómetros y con las pastillas prácticamente nuevas. Y se manifiesta de varias formas, todas reales. La primera es el óxido en la superficie del disco, porque al no haber roce que lo limpie, la humedad se queda ahí, y el disco empieza a picarse, a corroerse, y cuando por fin frenas fuerte notas un frenazo áspero, un temblor, una vibración en el pedal. La segunda, y esta es cara, son las pinzas de freno que se agarrotan, porque las pinzas tienen unos pasadores que deben deslizarse con suavidad y en un coche normal se mueven a diario. Pero en un híbrido pueden pasar meses casi sin trabajar, y entonces esos pasadores se oxidan, las gomas que los protegen se resecan y se agrietan, y la pinza se queda bloqueada, apretando de un lado y no del otro, lo que además gasta una pastilla de forma desigual mientras la otra sigue casi entera. Hay un tercer efecto que además es un tema de seguridad, y es que las pastillas que casi nunca se calientan se pueden acristalar, es decir, el material se endurece y se vuelve resbaladizo, de manera que el día que necesitas una frenada de emergencia, ese freno que en teoría estaba nuevo, agarra peor de lo que debería, justo en el momento en el que más lo necesitas. Y por si fuera poco, esto suele afectar más a los frenos traseros, que son los que menos trabajan, y lo peor de todo es que casi nada de esto se ve con una revisión rápida mirando la rueda por fuera, porque el óxido del disco y el pasador agarrotado se esconden por detrás y por dentro, así que para detectarlo, de verdad hay que quitar la rueda y mirar de cerca, cosa que en una revisión superficial casi nunca se hace. Y ahora conecta esto con lo que dijimos antes, porque aquí está el punto que le da la vuelta al ahorro. Tú creías que ganabas dinero porque las pastillas duran 3 veces más, y es verdad que las duran, pero puedes acabar cambiando discos picados o una pinza agarrotada, y una reparación así cuesta más que el juego de pastillas que te ahorraste. El ahorro seguía ahí, pero se te escapaba por otro lado sin que lo vieras venir. Y aquí viene el matiz que tienes que tener claro, porque casi todos los artículos que hablan de esto vienen de países del norte y repiten una y otra vez que el gran culpable de la corrosión es la sal que echan en las carreteras en invierno contra el hielo. Y eso, seamos honestos, en la mayor parte de Latinoamérica no aplica. Aquí no se sala la carretera. Pero que no haya sal de invierno no significa que estés a salvo, porque el óxido lo dispara sobre todo la humedad, y si tú vives en la costa, en Lima, en Cartagena, en Veracruz, en la costa de Argentina o del Levante español, tienes humedad y aire con salitre todo el año, que es igual de corrosivo o más. Y súmale lo que ya explicamos, que en nuestras ciudades con tanto tráfico, el freno de verdad se usa todavía menos. Así que tenemos las dos condiciones a la vez, mucho desuso y mucha humedad, que es justo la combinación que más favorece este problema.
Y déjame hacer una pausa de 2 segundos para lo de siempre. Si este tipo de análisis, con datos, sin alarmismo y sin vender nada, te sirve para decidir mejor con tu coche, suscríbete al canal, porque va exactamente de esto, de mirar los números de verdad antes de repetir lo que dice todo el mundo. Dicho esto, seguimos, porque falta lo más importante: ¿qué haces tú con toda esta información? Entonces, atando todos los cabos, ¿cuál es la conclusión honesta? Que el famoso 3 veces más es cierto, no era humo. Las pastillas de un híbrido sí duran muchísimo más, y eso es una ventaja real de la tecnología. El verdadero mito, lo que de verdad es falso, es la idea de que, como duran tanto, ya no tienes que tocar los frenos nunca, que el híbrido es de instalar y olvidarse, porque eso no es así, y creértelo es lo que te puede costar dinero y, en el peor caso, seguridad. El 3 veces más no cambia si tienes que cuidar los frenos, cambia qué es lo que tienes que vigilar. Y en la práctica esto se traduce en 3 cosas muy sencillas y muy baratas. La primera, que una vez al año le pidas al taller que quite las ruedas y revise de verdad los discos y las pinzas, no solo el grosor de la pastilla por fuera, sino el estado, si hay óxido, si la pinza se mueve libre, porque eso es lo que se esconde. La segunda, y esto lo puedes hacer tú, es que de vez en cuando, en una carretera despejada sin nadie detrás y con seguridad, hagas alguna frenada firme desde algo de velocidad, porque ese roce controlado limpia el disco y se lleva el óxido superficial antes de que se convierta en un problema. Es como darle mantenimiento al freno usándolo a propósito. Y la tercera, no te olvides del líquido de frenos que, aunque frenes poco, absorbe humedad con el tiempo y se degrada, y lo recomendable es revisarlo y cambiarlo más o menos cada 2 años, independientemente de los kilómetros. Con esas 3 cosas, la ventaja del híbrido se convierte en ventaja de verdad. Ahorras en pastillas de forma real y no lo pierdes por el otro lado en discos picados ni en pinzas agarrotadas. Y si te quedas con una sola frase de todo este video, que sea esta: que en un híbrido el freno no se gasta por usarlo, se estropea por no usarlo, y por eso el mantenimiento no desaparece, simplemente cambia de forma, y el que entiende eso es el que de verdad aprovecha la tecnología en lugar de llevarse una sorpresa cara dentro de unos años. No es que el híbrido sea peor, al contrario, es mejor, solo que hay que saber cuidarlo distinto, y ahora ya lo sabes. Así que cierro con una pregunta de verdad, no de compromiso. Cuéntame en los comentarios cuántos kilómetros llevas con tus pastillas originales y desde qué país me escuchas, porque entre la ciudad, la montaña y la costa las cifras cambian una barbaridad y me interesa mucho ver el mapa real que sale de vuestra experiencia, que al final vale tanto como cualquier estudio. Nos vemos en el próximo.